Hoy vamos a hablar de la capacitación para diáconos y diaconisas. Tenemos ya en pantalla la presentación con la cual nos vamos a estar guiando. Y lo primero que queremos resaltar es que el diaconado recibió un llamado de servicio muy importante en la Iglesia Apostólica. Es uno de los departamentos que hemos heredado directamente del trabajo de los apóstoles capacitados por el Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3, nos hablan de una necesidad que surgió directamente en la iglesia primitiva. Esta necesidad era la atención de las viudas. Se atendían principalmente a las viudas de los hebreos, pero las viudas de los griegos eran desatendidas en la impartición de los recursos de la iglesia. Por lo tanto, hubo una queja directamente a los apóstoles. Y lo interesante de esta queja es que surge en el contexto de la predicación. Ellos están predicando la palabra y de repente la turba ya no pudo ser contenida y un gran número de personas vinieron a quejarse de este problema que había suscitadose para las viudas de los griegos. Así es que interrumpieron a los 12 en la predicación y les exigieron que ellos resolvieran ese problema. Las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas a la par como eran atendidas las viudas de los hebreos. Por lo tanto, los apóstoles, al escuchar las quejas y la solicitud del pueblo, dijeron lo siguiente. Dice la palabra de Dios, los versículos 2 al 3 que tenemos en pantalla. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Notemos que una de las consecuencias que este reclamo traía era la interrupción de la predicación de la palabra de Dios que estaban realizando los discípulos, los apóstoles. Por lo tanto, ellos señalan primeramente: no debemos de interrumpir esta predicación, nosotros fuimos llamados para predicar la palabra, alguien más debe de atender esa necesidad que la iglesia tiene. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo, ellos dieron el siguiente consejo. Dice el verso 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros sabemos por la Biblia que los que fueron llamados ese día fueron comisionados como diáconos. La palabra diácono viene del griego que significa servicio. Por lo tanto, los apóstoles seguirían predicando la palabra de Dios, mientras los diáconos estarían al servicio de las necesidades del pueblo. Hasta hoy en día, hermanos, esto se cumple así. Entre los deberes y responsabilidades de los diáconos, tenemos como principal objetivo, de acuerdo a la guía de oficiales, que el director de diáconos es el asistente espiritual del director de la iglesia o anciano de iglesia. El deber del diácono es dar soporte espiritual a la iglesia. Muchas veces hemos caído en la idea de que los diáconos son los que recogen los diezmos y las ofrendas. Y parece ser que esa es la única responsabilidad que tienen los diáconos. Por lo tanto, actualmente los diáconos no están en su mayoría ejerciendo el deber que sí les corresponde, dar soporte espiritual a la iglesia. Generalmente la iglesia llama cada año a las personas que ya por la edad no pueden hacer otra cosa más que recoger los diezmos y las ofrendas. Y eso es una gran limitante. Nosotros vemos por la palabra de Dios que debían de tener ciertas cualidades aquellos que fueron llamados como diáconos. Deberían de ser varones de virtud en los cuales se manifestara la obra del Espíritu Santo. Porque el trabajo que ellos iban a hacer no iba a ser menor. Por lo tanto, hermanos, está bien comisionar a los ancianos, a las personas mayores, para que sean los que recojan los diezmos y las ofrendas. Pero estos deberán ser solamente auxiliares. El director
deberá ser una persona que tenga las facultades físicas y espirituales, las cuales pueda desarrollar para el servicio de la iglesia. Eso debemos tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos nombrar a una persona como diácono, como diaconisa, que ya no esté en la capacidad física de poder servir a la iglesia. Todo lo contrario, debemos de asegurarnos que el diácono que llamamos sea un apoyo para el director, así ambos podrán hacer un gran trabajo pastoral sobre la iglesia que les fue encomendada. Entonces, de acuerdo a la responsabilidad que tenemos en pantalla, uno de los deberes del diácono es visitar especialmente a los más desfavorecidos. La visita a los miembros de iglesia es un requisito para todo director de diáconos o diaconisas, pero debemos tener en cuenta que principalmente debemos brindar atención a los pobres, a los enfermos, a las viudas y a los huérfanos. La visita a esas personas es responsabilidad también del misionero, pero principalmente es responsabilidad del diácono. ¿Sale? Así es que entre el director o anciano de iglesia y el diácono, el director de diáconos, se van a distribuir las visitas a los miembros de iglesia. Y el diácono se va a encargar de la visita a los desfavorecidos. De esta forma podrán hacer un excelente trabajo como equipo y podrán dar soporte espiritual a la iglesia, que ese es el principal objetivo. Entonces, debemos de recordar dos cosas esenciales. Número 1, el director de diáconos es o debe de ser preferentemente aspirante a la ordenación. Cuando hablamos de la capacitación para los ancianos de iglesia o los directores de iglesia, dijimos que hay ciertas características que son deseables en un anciano de iglesia para que pueda recibir esa unción con la cual debe de fungir dentro de la iglesia. Y lo mismo pasa con el diácono. El diácono puede recibir ordenación, quiere decir imposición de las manos que le faculte para hacer ciertas actividades del ministerio que le pueden beneficiar a la iglesia local. Si nosotros como iglesias locales seguimos nombrando diáconos que no son aspirantes a ordenación, nosotros mismos estamos limitando las facultades de nuestra iglesia. Si alguien enferma y debemos ungirlo, tenemos que esperar al pastor del campo para que termine de hacer todas sus visitas y pueda auxiliarnos y apoyarnos. Eso representa un mayor consumo de gastos, también nos representa mayor desgaste físico para la persona que está en esa labor, y es algo que no debería suceder si la iglesia cuida a sus miembros de iglesia para que ellos puedan estar facultados para recibir ordenación. Recordemos, por favor, cuál es el orden correcto de la promoción de estos candidatos a la ordenación. Es la iglesia la que, viendo las facultades de una persona, debe de hacer una junta, primeramente como comité, luego como iglesia, y entre ellos redactan una carta solicitando que la asociación pueda hacer lo correspondiente para promover la ordenación de esta persona. ¿Sale? Posteriormente a esa carta, la asociación al recibirla lo va a canalizar con el ministro que conforme parte del comité ministerial en nuestro país. En el caso de la Unión Mexicana es el ministro César Pérez. A él le llega esa carta y no lo revisan como unión, lo revisan como comisión ministerial. Son los ministros que están facultados para capacitar a las personas que pueden llegar a recibir ordenación. El ministro, al recibir esa carta, se dará el tiempo adecuado para visitar a la persona, platicar con la persona, platicar con su familia, esposa e hijos, porque deben de estar dentro de la iglesia y de la fe, deben de ser una familia ejemplar, como dice la Escritura, ¿no? Hermanos, principalmente a una persona le descarta para llegar a recibir ordenación como diácono si la persona ha participado en el espiritismo o la brujería, si ha derramado sangre, si la persona ha tenido alguna exclusión dentro de la iglesia, eso ya no le faculta para poder realizar esta labor, ¿sale? Pero si no tiene esas
características que acabo de mencionar, puede ser un caso tratable y obviamente llevará un proceso. No es de que la iglesia lo solicita y forzosamente se va a hacer así. Debe de estar de acuerdo la comisión ministerial y hacer el trabajo que corresponda. Pero ese es un privilegio que tiene la iglesia al tener miembros bautizados, los cuales están en armonía con la palabra de Dios. Es un privilegio al que puede acceder la iglesia. Y de esa manera, estos ancianos pueden tener mayor respaldo con estos diáconos consagrados y entonces hacer un trabajo mejor. Hermanos, como pauta, tal vez si la iglesia hoy no tiene personas que aspiren a la unción del diaconado, puede empezar a trabajar con los jóvenes. Los jóvenes de su iglesia local deben ser orientados, capacitados y cuidados durante toda su vida cristiana, de tal manera que ellos lleguen más adelante a ser grandes líderes en la obra de Dios, primero para la iglesia local y después en sus virtudes para poder beneficiar a la asociación o a la Unión Mexicana. ¿Sale? Entonces, en las funciones, cuando un diácono ha sido ordenado, puede apoyar al pastor en la impartición del rito de humildad y santa cena. Asimismo, puede ungir enfermos, puede participar juntamente con el pastor en la presentación de los niños, pero son las limitaciones que tiene un diácono, ¿sale? El diácono no puede hacer otras funciones. Puede llegar a bautizar si no hubiese más pastores cerca y es aprobado por un ministro para poder realizar el bautizo, entonces también lo puede hacer. Muchos hermanos tienen temor de cumplir los requisitos y sienten que el estándar es muy alto, que eso mejor lo debe de hacer un pastor. Y hay hermanos que, aunque pueden llegar a ser ungidos como diáconos, no lo aceptan. Hermanos, yo quiero invitarles a que prioricemos que estamos en la última etapa de la historia de este mundo y que ahora se nos ha exigido un trabajo que es todavía más profundo a nivel iglesia. Nosotros como directivos de la obra no podemos hacer el trabajo solos. No podemos hacer el trabajo si no hay personas facultadas en las iglesias para poder hacer esta labor. Por eso hacemos un paréntesis para invitar con efusión a toda la Asociación Noreste para que en cada una de sus iglesias se trabaje de tal manera que pronto podamos tener esos líderes de la iglesia local que puedan sumarse al trabajo que hacemos como asociación. Entonces, el diácono, hermanos, ya hablando no solamente de la unción, sino el director de diáconos, es el responsable del cuidado de los utensilios para la Santa Cena y los bautizos, ¿sale? Las batas, las copas, los manteles, todo lo que se ocupe en estos ritos y ceremonias es cuidado por el diácono, de tal manera que cuando se necesiten estén en óptimas condiciones para ser utilizadas, ¿sale? También son los responsables del orden y de la puntualidad. Es importante, hermanos, que el diácono tenga tacto para poder corregir los problemas que tienen que ver con el orden y la puntualidad. Cuando la iglesia está llegando tarde, el diácono debe de buscar, sobre todo con las personas encargadas de la iglesia, estamos hablando del comité, el diácono debe de hablar con su comité y decir: hermanos, necesitamos ser puntuales, estamos llegando tarde, son las 9:30 y todavía el templo no está abierto. Es una facultad que tiene el diácono, velar por el orden y por la puntualidad. Lo mismo pasa con la puntualidad de los programas. Debe estar atento de que empiecen a tiempo y terminen a tiempo para ceder el tiempo a la demás programación. Debe de ser el cronometrista de todas las actividades que realiza la iglesia. Debe de verificar la limpieza del templo, ¿sale? Al ser uno de los primeros en llegar o ser el primero en llegar y abrir el templo, debe de verificar que todo esté limpio y en orden para poder realizar los diferentes cultos que competen a la iglesia. Es el encargado de recepcionar a todos los que llegan a la iglesia. Atentos a eso, hermanos. Poco tenemos la costumbre y el hábito de que nuestras iglesias tengan recepción. Y es el deber del diácono de que así suceda cada sábado. Alguien debe de recibir a las personas que van llegando, simpatizantes, visitas, los mismos miembros de la iglesia.
y debemos de dirigirlos para que ocupen principalmente los primeros lugares en el templo. Ustedes saben que el hábito de los hermanos es llegar y sentarse lo más atrás que se pueda. Es el deber del diácono que los hermanos empiecen a tomar por costumbre utilizar siempre las primeras bancas del templo para estar al pendientes y enterados de todo lo que pase durante el culto. Por lo tanto, el diácono debe de cuidar este aspecto y trabajar en ello. Se recomienda incluso, si son dos diáconos o un diácono y una diaconisa, que estos se vistan de tal manera que se distingan al entrar, ¿sale? Para que las personas puedan tener con esa confianza la posibilidad también de saludarlos y de sentirse tranquilos. Recordemos que cuando hay invitados especiales, visitas, personas que por primera vez llegan a la iglesia, este saludo es fundamental. Este primer saludo, que sea con una sonrisa, que sea con entusiasmo, es vital para que la persona empiece a entrar en confianza. Al mismo tiempo, al recepcionar, debe de encargarse de compartir Biblia, himnario, folleto de la lección, todo lo que sea necesario para que la persona realmente se pueda integrar en el programa. Otro deber de los diáconos, hermanos, es buscar que los niños estén a tiempo en su clase y a tiempo para el culto divino al finalizar la clase, ¿sale? Así como va a estar al pendiente del programa, del tiempo del programa, también debe de estar al pendiente del tiempo para los niños. Que los niños salgan a tiempo a recibir su lección y que a tiempo los niños reciban un llamado indicándoles que ya estamos cerca del culto divino y los niños puedan estar en orden durante el culto divino. Debe de conducir a estos niños a sus padres, ¿sale? Él es el que se va a encargar de salir, estar ahí en el salón cuando los niños se están organizando para regresar al culto divino y encargarse de que cada uno de los niños se dirija con sus padres, para que esto favorezca la reverencia durante el culto divino. Quiere decir, el diácono debe de trabajar con previsión. Hay ciertas cosas que naturalmente pueden generar el desorden y la irreverencia dentro del templo. El diácono es el encargado de preverlo y evitar que se llegue ese momento de desorden. ¿Sale? Otro deber del diácono es que puede apoyar para tomar el registro de la ficha de la escuela sabática. Ese es un pendiente que tenemos en toda la Unión Mexicana. No hay iglesias que hayan seguido el plan de registrar el trabajo de la escuela sabática a través de la ficha, y esto se debe muchas veces a que el director le falta tiempo durante el programa para poder hacer el pase de lista. Si nosotros nos anticipamos a eso y en la recepción un diácono está registrando en la ficha de escuela sabática a cada persona que ingresa, así ninguno se nos va a ir y no vamos a tener que disponer tiempo adicional durante la programación para poder hacer esta labor. ¿Sale? Vamos a hablar ahora los deberes y las responsabilidades de las diaconisas. Hasta aquí hemos hablado de lo que hace el director de diáconos o los diáconos varones. Pero es necesario también señalar el trabajo de las diaconisas porque es un poquito diferente al de los diáconos varones. Por ejemplo, el deber de las hermanas diaconisas es visitar a las mujeres. ¿Sale? Señoras o señoritas deben de ser visitadas por una diaconisa. Es importante que las mujeres diaconisas visiten especialmente a las mujeres que viven solas o cuyos maridos que no están en la fe pueden ser un poco celosos de que algún caballero les visite. Esas visitas en automático se asignan a una diaconisa. Por lo tanto, hermanos, si las diaconisas que estamos eligiendo en el templo son solo personas mayores a las cuales la fuerza apenas le alcanza para recoger diezmos y ofrendas, nosotros estamos limitando sus funciones. Es importante que ellas funjan, pero como auxiliares de diaconisas. Podemos tener 2 o 3 diaconisas si es necesario, pero una de ellas, la que tenga mayor vigor, la que tenga mayor facilidad de apoyar en las visitas, debe de ser la directora de diaconisas. ¿Sale? También debe de aconsejar y advertir. La diaconisa tiene la responsabilidad de ser la guía espiritual de las mujeres. ¿Sale? A veces el misionero
percibe que cierta hermana está utilizando ya su falda un poco más arriba, y la hermana está perdiendo de vista eso. No es correcto que sea el misionero el que vaya y haga esa observación, porque la hermana lo puede tomar a mal. Lo mejor es que una mujer, una diaconisa, visite a la hermana y de mujer a mujer, entendiéndose más, pueda hacer los consejos y recomendaciones que ayude a que esta persona pueda tener cuidado en su vestir. En la Reforma Pro Salud también sucede, por ejemplo, a veces podemos identificar que cierto niño no está siendo alimentado bien, ahí entra la diaconisa, le va a dar una orientación de cómo preparar la comida de manera adecuada, y se recomienda que sean personas de experiencia precisamente para facilitar este momento de consejería. Eso lo hace la diaconisa. También debe de preparar el pan y el vino que se van a utilizar en la Santa Cena. No lo pone de su bolsillo, siempre debe de haber un orden para que la iglesia, a través de la tesorería, dé los recursos necesarios para que se compren los materiales y esto se pueda elaborar, pero es necesario que una diaconisa esté encargada de la preparación del vino y del pan de la Santa Cena. Y quiero aprovechar, hermanos, para recordarles que durante la capacitación que vamos a tener, también tenemos el material ya grabado de una diaconisa de experiencia de nuestra iglesia, para que todos sepamos preparar el vino y el pan. Ese material va a estar disponible ya grabado, va a estar la clase de cocina para hacer estos dos elementos de la Santa Cena, y así todas las iglesias podamos prepararlo de forma adecuada. ¿Sale? La diaconisa también coopera con el diácono. La diaconisa es la encargada de ayudar al director de diáconos. ¿Sale? En todos los servicios ellos se van a poner de acuerdo cómo fungir. Y siempre es importante tener en cuenta el tener a dos personas, hombre y mujer, en la recepción de la iglesia. Si la iglesia tiene suficientes miembros para esto, debe de hacerse así. ¿Por qué? Porque a veces llega la mamá soltera con sus niños y el primero que se le acerca es el varón diácono, y ella de momento no sabe qué es el diácono, solo ve que alguien se le acerca con mucho entusiasmo, le saluda, y eso hace que ella pueda poner una barrera. Pero sin en cambio, al llegar sola con sus hijos, se le acerca una dama y le saluda, entonces es más para ella fácil confiar en la persona que le está saludando, ¿sale? Por eso debemos de tener en cuenta que la diaconisa debe de cooperar en los servicios religiosos juntamente con el diácono. El director de diáconos es el que va a organizar para que entre ambos estén haciendo el trabajo. Debe de cuidar la mujer también el orden y la limpieza, lo mismo que el caballero, que el varón, el director de diáconos. Pero en este caso, las damas, al ser diaconisas, se enfocan en los arreglos florales. Si es posible que la iglesia se organice para que cada sábado haya flores bonitas en el templo, esto lo debe de coordinar la diaconisa. ¿Sale? Es una de las virtudes que se tienen para el trabajo. Hermanos, en este año, con la ayuda de Dios, juntamente con los directores de las iglesias, vamos a tener juntas periódicas con los diáconos, a fin de poder verificar que todas las iglesias locales estemos siguiendo este plan. Por eso animo a todos los hermanos a los que les corresponde trabajar en el diaconado, que puedan prestar mucha atención a estos deberes, porque en las visitas de presidente, secretario, algún representante del comité de la asociación, en las visitas a los misioneros en sus campos, vamos a revisar que todas las iglesias trabajemos de esta manera. Así es que a todas las iglesias de la Asociación Noreste, a todos nuestros hermanos que nos van a apoyar en esta área del diaconado, les solicitamos su valioso apoyo para coordinarse con el director de iglesia o anciano de iglesia, hacer las visitas que correspondan y velar por todos estos deberes que acabamos de mencionar. Así vamos a tener un mejor avance en el desarrollo de la obra. Que el Señor nos bendiga.